Unidad 5 del texto de 10º grado. Tema: razones trigonométricas en triángulos rectángulos. La trigonometría, enfocada en sus inicios solo al estudio de los triángulos, se utilizó durante siglos en topografía, navegación y astronomía. Etimológicamente, trígono significa triángulo, y metrón, medida. Por lo tanto, trigonometría se puede definir como medida de triángulos. Las razones que se pueden establecer entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo reciben el nombre de razones trigonométricas. De acuerdo con el planteamiento anterior, las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo son: cateto 1, le daremos el nombre de A, siempre será opuesto a la hipotenusa, está regido por el seno del ángulo, su fórmula es seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, reemplazando sería sobre C. Cateto 2, le daremos el nombre de B, siempre será adyacente a la hipotenusa, es el más cercano, está regido por el coseno del ángulo, su fórmula es coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, reemplazando sería B sobre C. Hipotenusa, representada por la letra C en este caso, es la parte más larga, podemos hacer de cuenta que son gradas, la fórmula es tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, reemplazando sería sobre V. Además se rigen por el teorema de Pitágoras, de aquí salen algunos despejes que nos permitirán encontrar cualquier elemento del teorema de Pitágoras. Veamos un ejemplo. Hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo de mayor amplitud de un triángulo rectángulo cuyos lados miden. Tenemos como datos, en el cateto opuesto, 6 centímetros, cateto adyacente o base 8 centímetros, hipotenusa 12 centímetros. Saquemos la razón trigonométrica del seno, le daremos variables al cateto opuesto, le daremos A, entonces seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, reemplazando tenemos 6 sobre 12, simplificando dividiéndole para 2 nos da 1/2, hasta ahí puede ser la respuesta, en este caso sacaremos los valores de los ángulos, despejando a igual sen, 0, 5, es igual a 0, 0,087 grados. Ahora, haremos, el cateto adyacente. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, sustituyendo, tenemos 8 centímetros sobre 12 centímetros, simplificando dividiendo para 4 la fracción, esto es igual a 2 sobre 3, sacando el ángulo dividimos 2 para 3 tenemos 0,66, sacamos el coseno esto es igual a 0,99. Finalmente saquemos la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, poniendo valores obtenemos tangente del ángulo es igual a 6 sobre 8, sacando la mitad, 3 sobre 4, dividiendo es igual a 0,75, sacando el valor de tangente igual 0,013. De esta manera hemos encontrado todas las razones. Ejercicio 2. Halla las razones trigonométricas del triángulo rectángulo, como podemos ver en la figura, tenemos la hipotenusa que es la parte más larga dice que mide 52 metros, de nuestro triángulo medio inclinado. Como cateto adyacente tenemos el valor de 20 metros, no tenemos el valor del cateto opuesto, les daremos letras a cada uno de nuestros catetos, A será el cateto que debemos encontrar, B será, cateto adyacente, y nuestra hipotenusa, será C. Bueno, hay múltiples formas de encontrar nuestra incógnita, recordemos el teorema de Pitágoras, C elevado al cuadrado es igual a elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado, aplicando el axioma de la simetría le damos la vuelta, A elevado al cuadrado, más B elevado al cuadrado, es igual a C elevado al cuadrado. Bien, aquí como queremos encontrar A, el B positivo al otro lado cambiará de polaridad, será negativo, nos queda, A elevado es igual a C elevado al cuadrado menos B elevado al cuadrado, sacando la raíz, es A igual 52 elevado al cuadrado menos 20 elevado al cuadrado, primero elevamos al cuadrado, luego restaremos respectivamente, esto es igual a igual raíz de 2704 menos 400, haciendo la resta es raíz, nos da un valor exacto A ha sido igual a 48 metros.
De esta manera tenemos todos los datos necesarios para sacar las razones trigonométricas. Cateto opuesto lo abreviaremos con C, o, la fórmula del seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, seno del ángulo es igual a 48 sobre 52, simplificando sacando mitades de cada uno nos queda 24 sobre 26, como son divisibles volvemos a simplificar, nos queda seno del ángulo es igual a 12 sobre 13, lo dejaremos ahí. Seguimos. Cateto adyacente lo abreviaremos con C, A, el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, reemplazando es 20 sobre 52, sacando las mitades nos da 10 sobre 26, son divisibles seguimos simplificando, coseno del ángulo es igual a 5 sobre 13. Finalmente, sacaremos la tangente es igual a cateto opuesto, ubicando valores, tangente del ángulo es igual a 48 sobre 20, simplificando tenemos 24 sobre 10 mitades, tangente del ángulo es igual a 12 sobre 5. Muchas gracias. Finalizamos mostrándoles una pequeña tabla.